Gracias a Dios, mi amigo y mi amiga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la creación, de la salvación, de la vida eterna, Él a través de esta palabra, Él llegue a abrir tu entendimiento y conozca usted el plano de Dios. Conozca usted la promesa que Dios tiene para usted, para su vida, y algo que sí es cierto, la vida eterna. Mas antes de la vida eterna, mi amigo y mi amiga, usted tiene que saber que Dios tiene un propósito. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y cuando nosotros conectamos nuestra fe sobrenatural, creyendo en su palabra, en sus promesas, entonces Él también se adhiere a nosotros, se conecta también a través del espíritu de la vida y nos conduce, nos guía hacia las victorias, hacia las bendiciones, hacia el cumplimiento de las promesas. Es esto lo que el Espíritu Santo, Él quiere lograr a través de la palabra. Cuando usted oye esta palabra y usted la lleva al plano de su vida, y allí coloca a Dios delante suyo, entonces Él te va a guiar. Él te va a guiar hacia el milagro, hacia lo imposible. También lo hizo, el Señor también lo hizo con Abraham. ¿Se acuerda que hablábamos de Abraham? Abraham caminó 3 días con Isaac, llegando al monte Moriah. Él levantó el cuchillo para sacrificar su hijo. Y Dios le habló y le dijo que no lo hiciera. Y entonces Dios le mostró aquel carnero que estaba atorado desde los cuernos en aquel matorral, y aquel animal fue el sacrificio. Entonces de allí es donde nace aquella palabra, Dios proveerá. Pero Dios proveerá para los que están en la fe del sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, no es sacrificios de animales, derramamiento de sangre como era antes. No es partir animales en medio. No es una ofrenda física con sangre. Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de entregar en el altar nuestra vida completa al Todopoderoso. Y allí en el altar nuestra vida es consagrada. Para llegar hasta el altar tenemos que caminar en su palabra. Si no caminamos en su palabra, no llegamos hasta el altar de Dios. Porque el primer paso es aceptar la palabra y luego caminar en esta fe. Seguidamente nos va a tocar sacrificar y abandonar todo. Abandonar el 100% de toda esa vida maltratada, sufrida, podre, enferma, todo, para poder comenzar una nueva vida con Dios en la fe. Y esto es lo que a muchas personas les impide de lograr hasta mismo conocer a Dios. Y sin conocer a Dios, sin conocer al Señor Jesús, entonces es difícil que ella pueda acceder a victorias, a conquistas, a milagros, a grandezas extraordinarias. Hasta mismo, como hablamos, será difícil e imposible, ahí sí, para esta persona de ser salva. Porque su alma no estará en el altar de Dios. Su alma sabrá ella a dónde la colocó. Mas si usted tiene su alma en el altar de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y usted está sacrificando toda su vida para agradarle solo a Dios, aunque desagrade a familiares, aunque desagrade compañeros de trabajo, aunque se separe, se aleje, aunque usted no hable lo que los otros hablan,
no escucha lo que los otros escuchan, no va donde los demás van. Esto es sacrificio. Es separarse, abrirse para Dios, solo para Dios, no para el mundo. Entonces ahí la persona demuestra que su vida sí está en el altar de Dios. Su alma está en el altar de Dios. Cuando hablamos de vida, hablamos de alma. Usted sabe que el alma, ella es la que ve con nuestros ojos, ella es la que habla, la que exprime de nuestro interior a través de la lengua, para que otras personas oigan. El alma es la que siente el sabor, el gusto, el placer. El alma es la vida de la persona. Entonces, si su alma, ella no tiene placer en servir a Dios, en agradar a Dios y en sacrificar para Dios, entonces su alma no está en el altar de Dios. Usted puede estar en un lugar físico, puede estar en la iglesia, puede estar en un grupo de oración, puede estar por ahí, mezclado. Mas, si todavía hay palabras que usted no acepta, si hay palabras o consejos de los del Señor Jesús, de lo que está escrito en la Biblia, y usted contraría estas palabras, contraría estos consejos, choca frontalmente con esto, entonces su alma no está en el altar de Dios. Entonces va a tener que sacrificar esa desigualdad, sacrificarla para Dios y aceptar al Señor Jesús 100%. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, no es necesario que tú mueras. Yo voy a impedirlo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. El único que no quería que el Señor Jesús llegara al sacrificio para consumar su fe era el diablo. No era Pedro. Pedro estaba siendo usado por el diablo, claro que sí. Mas, cuando la persona ella va en contra de la fe en el nombre de Jesús, entonces ella está a favor del diablo. Cuando la persona ella va en contra de los pensamientos de Dios, entonces ella está a favor de los pensamientos del diablo. Si la persona no quiere sacrificar sus gustos, sus vicios, para entregarse 100% en las manos del Señor Jesús, entregar su alma en el altar y sacrificar su vida, entonces ella está sacrificando para el diablo. Está sacrificando para los espíritus, para el mal. Entonces es ahí donde entra la fe y el sacrificio. El sacrificio es un acto de fe. Las personas que tienen fe sobrenatural sacrifican, como Abraham. Y aquí tengo un relato muy fuerte, mi amigo y mi amiga. Génesis 15. Génesis capítulo 15 y en el versículo 12. Dice así, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios dice en el versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos,
los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Mi amigo y mi amiga, aquí usted puede ver que Dios, Él estaba haciendo un pacto con Abraham. Dios también quiere hacer un pacto con usted, conmigo. Un pacto, una alianza eterna, porque el pacto con Dios es eterno. Pastor, ¿podemos hacer un pacto con Dios? Porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Podemos hacer un pacto con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él sacrificó y derramó su sangre en la cruz. Consumó la fe y Él se tornó el Señor de los señores, por cuanto su sacrificio fue excelente y agradable para el Padre. Entonces, todos los que hagamos un pacto en el nombre de Jesús, entregando nuestra vida en su altar, entonces acontece esto que aconteció ese día. La antorcha de fuego es la que entra en el cuerpo, en el alma de aquella persona, y aquella alma, ella está llena del poder de ¿quién, gente? Del poder de Dios. Dice que aquel día Dios habló con Abraham y le dijo, yo voy a hacer este pacto, pero recuerda, este pueblo va a vivir en la esclavitud, pero yo voy a juzgarlos. Pero de allí van a salir con gran, ¿qué? Con gran riqueza. Dios ya estaba advirtiendo para Abraham, en este pacto no solo habrá una nación que me va a servir y una nación que luego me va a dar la espalda, sino que también esta nación será librada por mí. Yo voy a juzgar a los que esclavicen a este pueblo, que sería el pueblo de Israel, y aquel pueblo saldrá con gran riqueza. Dios está hablando que de riqueza económica, de poder, oro, plata, grandeza. ¿Eso sabe para qué, mi amigo? ¿Por qué escogí empezar desde esta parte? Porque muchos cristianos y muchas personas dicen así. Dicen, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo pobre. Y aquí Dios está hablando que Él quería que aquel pueblo saliera de la esclavitud. ¿Para qué? Para que lo sirvieran y que aquel pueblo sea un pueblo rico. Entonces, mi amigo y mi amiga, esta es la fe. Todo aquel que haga un pacto con Dios, todo aquel que reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su vida, no solo tendrá el espíritu, el horno, el fuego en su vida, sino que esta persona también se enriquecerá. ¿Qué mejor que el pueblo de Dios enriquecido? Fíjese, hoy pensaba en esto y hablaba con Dios sobre esta cuestión. Entonces el Espíritu Santo, Él enseña, Él indica, Él muestra a través del entendimiento y su palabra. Él quiere enriquecer a su pueblo, pero muchos de sus pueblos están viviendo en la pobreza, están viviendo de prestado, están viviendo debajo de un puente, están pasándola mal hasta mismo financieramente. Descartemos el alma. Descartemos el dolor que ella trae, la depresión, los vicios, el sufrimiento que ella viene cargando. Y añade a este sufrimiento, a este dolor, la pobreza, que el dinero no le alcanza, que ella es humillada porque quiere comprarle a sus hijos lo mejor y no puede. Quiere ir de vacaciones y no puede, no tiene, no hay. Mi amigo y mi amiga, Dios no quiere un pueblo pobre. Si usted escucha por allí pregadores de la palabra que dicen que el pueblo de Dios tiene que vivir en la pobreza, no haga caso, amigo, amiga, no haga caso a esa palabra. Dios quiere enriquecerlo. ¿Qué mejor para nosotros que predicamos la palabra de Dios? ¿Qué mayor salario hay? Que el pueblo se enriquezca, que usted crezca, que usted tenga grandeza, que usted pruebe de lo mejor. Hoy Dios estaba prometiendo para Abraham
a todas esas tierras del Eteo, del Jebuseo, del Gergeseo, del Cananeo y cuántas naciones, tierras, innumerables tierras, propiedades, herencias, cosas grandes. Tierras que no le faltaría nada, una tierra prometida con leche, miel, ríos de aceite, una cosa extraordinaria, nunca visto a los ojos humanos. Entonces Dios es un Dios excelente, Él es excelso. Él quiere que su pueblo viva de lo mejor, tenga lo mejor. Entonces en aquel día, en aquella noche, cuando Dios descendió con la antorcha de fuego, Él pasó en las mitades. Él pasó por las mitades de aquellos animales que Abraham ya había preparado allí, el sacrificio. Allí estaba el sacrificio. Y Él pasó en medio para sellar aquel pacto. Y cuando pasa por en medio de los animales, entonces Dios ya había entregado toda su palabra y su presencia también. Ya no podría volver atrás, ni Abraham tampoco. Sino Dios podría partir al medio a Abraham, porque estos animales representan eso. Si Abraham, él no cumplía, entonces Dios tenía derecho a partir por la mitad a Abraham como aquellos animales fueron partidos. Y si no, entonces Abraham tendría derecho a partir en medio a este Dios que estaba prometiendo algo que no iría a cumplir. Entonces, mi amigo, piense, use el raciocinio, el entendimiento. Si yo sacrifico la vida del pecado y me entrego en el altar de Dios, 100%, renuncio a la vida pasada para tener una vida nueva, llena de promesas, de victorias, de conquistas, de milagros y la vida eterna. Si yo soy capaz y hago mi parte, es obvio, esa parte tenemos que hacerla nosotros. Dios no puede hacerla. ¿Usted piensa que el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, el universo, Él no cumplirá su promesa? En sobremanera, su galardón será grande, grandísimo. Si yo, como un hombre pecador, puedo cumplir con mi parte, ¿será que Dios no va a poder cumplir con su parte? Entonces no tenga miedo a hacer un sacrificio. No tenga miedo a sacrificar. No tenga miedo a entregarse. No tenga miedo. Ponga su parte. Abraham puso las partes. Él partió los animales, trabajó en aquellos animales, derramó la sangre allí, los preparó y estaba esperando a que Dios viniera. Anteriormente, en un versículo anterior, habla que los buitres y aves de rapiña se querían comer el sacrificio. Esto representa el diablo, los demonios, los espíritus que llenan la mente de la persona para que no crea en la promesa de Dios. Y así entonces la persona, ella abandone el sacrificio. Tenga miedo de que no funcione, de que Dios no le responda, de que Dios no le conteste, de que es una locura. Va a usar personas también para que te digan, no es necesario, no hace falta, no pasa nada, venga a disfrutar, la vida es una. Y así entonces la persona va cada vez enrollándose más en el mundo, en la perdición, mi amigo y mi amiga, y en la perdición. Entonces, el pacto para el cristiano, para la persona que quiere realmente agradar a Dios, el sacrificio y el pacto es necesario. Si la persona ella no es de pacto, no es de sacrificio, entonces su fe es una fe a medias. Es una fe que está por la mitad. Esa fe no agrada a Dios. Y ahí está el porqué de que muchos no reciben. El porqué de que muchos no conquistan, no se engrandecen, no salen adelante, no prosperan. No se engrandecen, no logran, no alcanzan de Dios. Y luego van a culpar a Dios. ¿Para qué Dios la mandó en esta vida? Ella no pidió a venir en esta vida. Hay muchas personas que dicen eso. Yo no pedí venir en esta vida. ¿Para qué Dios me mandó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que nacer? Su pensamiento es un pensamiento ruin.
Es un pensamiento de fracaso. Desde el vamos, ella ya piensa en fracasar. Desde el vamos. Entonces, mi amigo y mi amiga, usted que me oye, usted que presta atención, usted que cree en la palabra de Dios 100%, tiene que sacrificar. Todos sacrificamos, todas las personas tienen que presentar su sacrificio. Yo cuando joven salí de mi casa para hacer la obra de Dios, yo sacrifiqué ahí estar con mis padres, sacrifiqué el trabajo, sacrifiqué todo lo que tenía para servir a Dios. Un sacrificio duro, fuerte. Como ejemplo, yo me pongo como ejemplo. Usted sabe cuál es su sacrificio. Hay muchas personas que tienen ahí para sacrificar y no quiere poner toda su vida. Ella no está sobre el altar 100% porque todavía ahí tiene algo para confirmar. Como dice en Apocalipsis, ¿no? Confirma ahí lo que tienes para morir. Confirma ahí lo que tienes para morir porque tengo contra ti. El propio Señor Jesucristo hablando a las 7 iglesias, dice, tengo contra ti que... ¿Entendió? Las mentiritas, tengo contra ti. Tengo. Entonces piense, evalúe. A lo mejor ahí el Espíritu Santo, Él tiene algo contra. Porque la palabra de Dios y Dios es bueno, el Espíritu Santo es hermoso, Él es más. También dice la palabra allí, tengo contra ti. ¿Será que hay algo contra? Y esto que todavía usted no confirmó para morir es lo que te está impidiendo de ser un vencedor. Y en esta Semana Santa usted tiene que entregar. Tiene que entregar esto. Estamos tocando la tecla en el sacrificio. Lo que usted tiene que sacrificar, se lo voy a decir para que usted comprenda mejor. Es el pecado. Sacrifique el pecado. El único que te está deteniendo de ser usted exitoso, próspero, sano, feliz y salvo es el pecado. Es lo único. Aquí no estamos pidiendo ofrenda, no estamos pidiendo diezmo, no estamos pidiendo nada material. Es puro sacrificio espiritual. Abandona el pecado. Abandona, sacrifica, diga para Dios, aquí está, Señor. Mire, yo tengo este pecado. Confiesa. Y luego arrepiéntase para nunca más volver a cometerlo. Y si viene el tentador, resista en la fe. Resista, aguante. Y luego entonces vendrán los ángeles y te van a bendecir, te van a servir. Dios, Él va a enviar sus ángeles y te van a preparar allí la victoria para que usted tome posesión y luego dé testimonio de lo que Dios hizo en tu vida a través del sacrificio.